Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La vida perfecta. Felipe Hernández se enorgullecía de ser observador. 10 años en inteligencia militar lo habían entrenado para notar detalles que otros pasaban por alto, un tic nervioso, una historia inconsistente, el ligero temblor en la voz de alguien cuando mentía. Pero de alguna manera, había pasado por alto las señales en su propia casa. Se paró frente al espejo del baño, notando cómo su rostro se había ahuecado en los últimos 6 meses. 42 años, y parecía de 50. Sus manos temblaban mientras se echaba agua en la cara. Las náuseas venían en oleadas ahora, casi predecibles. La mañana era lo peor. Cariño, tu licuado está listo. La voz de Mónica flotó desde la cocina, cálida y preocupada como siempre. Felipe bajó las escaleras de su casa en Coyoacán, en la Ciudad de México, cada escalón requiriendo más esfuerzo del que debería. Su hija de 10 años, Sofía, ya estaba en la mesa del desayuno mientras Marco, de 8 años, perseguía a su perro por la sala. Mónica le sonrió, con su cabello rubio recogido en una coleta, vistiendo su atuendo de yoga. Ella también había perdido peso recientemente, pero en ella se veía bien, vibrante, saludable. Deslizó un licuado verde por el mostrador. Espinacas, plátano y esos probióticos que recomendó el doctor Cervantes. Necesitas tu fuerza, cariño. Felipe había conocido a Mónica Ochoa 12 años atrás en un evento de caridad. Ella era representante de ventas farmacéuticas entonces, hermosa y encantadora. Lo persiguió implacablemente, y él había caído rendido. Se casaron en menos de un año. Ella había dejado su trabajo después de que naciera Sofía, convirtiéndose en una madre y esposa devota. O eso había pensado él. Gracias, Mon. Tomó un sorbo. Hoy sabía amargo, pero todo lo sabía últimamente. Tienes esa cita para el análisis de sangre esta mañana, ¿verdad? Solo cosas de rutina. Ella le besó la mejilla. Mi chequeo físico. Ya sabes cómo es el doctor Cervantes con la medicina preventiva. Gabriel Cervantes había sido amigo de Felipe desde sus días en el ejército. Gabriel había ido a la facultad de medicina mientras Felipe se unía a inteligencia. Cuando Felipe dejó el servicio 3 años atrás para iniciar su firma de consultoría, analizando la seguridad corporativa y realizando investigaciones de antecedentes para ejecutivos de alto nivel, Gabriel ya había establecido una práctica exitosa en la Ciudad de México. Papá, ¿puedes venir a mi partido de fútbol el sábado?, preguntó Sofía, sus ojos marrones llenos de esperanza. El pecho de Felipe se oprimió. Se había perdido los 2 últimos partidos, demasiado débil para estar de pie en la banda. No me lo perdería por nada, cariño. El teléfono de Mónica vibró. Lo miró, y Felipe captó algo en su expresión, un destello de emoción, rápidamente enmascarado. Había estado protegiendo su teléfono últimamente, la contraseña cambiada 3 veces en 2 meses. Es Bruno confirmando nuestra sesión de entrenamiento, dijo ella, notando su mirada. Te dije que empecé a trabajar con un entrenador personal. ¿Recuerdas? Bruno Lara. Felipe nunca había conocido al hombre. Mónica entrenaba en un gimnasio privado al otro lado de la ciudad, siempre cuando Felipe estaba en el trabajo. Después de que Mónica se fuera a su cita y los niños tomaran el autobús escolar, Felipe regresó a su oficina en casa. Su firma de consultoría iba bien. Demasiado bien, según Mónica. Ella había sugerido que aumentara su seguro de vida hace 6 meses, justo cuando comenzaron sus síntomas. 36 millones de pesos no es suficiente, Felipe. Tú eres el sostén de la familia. ¿Y si pasa algo? Piensa en Sofía y Marco. Él había aceptado, aumentándolo a 90 millones. Ella se había mostrado tan aliviada, tan agradecida. Él pensó que solo estaba siendo práctica. Su computadora sonó con un mensaje de su hermana, Josefina. Vivía en Guadalajara con su esposo y sus gemelos adolescentes. ¿Cómo te sientes, hermanito? Todavía enfermo. Empeorando, de hecho. Veré a Gabriel de nuevo la próxima semana. Él es el mejor. Lo resolverá. ¿Te quiero? Felipe cerró su portátil.
Fuera de su ventana, las hojas de otoño caían del roble que había plantado cuando nació Sofía. 10 años. 10 años de lo que él había pensado que era un matrimonio feliz. Su teléfono sonó. Gabriel. Felipe, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Tengo cita para la próxima semana. Ahora, Felipe. Mónica acaba de irse. Entra por la puerta de atrás. Aparca en el estacionamiento de visitantes, no en el principal. La urgencia en la voz de Gabriel activó los viejos instintos de Felipe. Algo andaba muy mal. Estoy en camino. Capítulo 2. El papel que lo cambió todo. La oficina de Gabriel estaba en un moderno edificio médico en el norte de la ciudad. Felipe usó la entrada trasera como se le indicó, su ritmo cardíaco elevado a pesar del corto paseo desde el aparcamiento. O quizás por eso. Su sistema cardiovascular había estado errático últimamente. Gabriel lo encontró en el pasillo, su piel oscura pálida por el estrés, su habitual calma destrozada. Mi oficina. No hay nadie más aquí. Cancelé mis citas de la tarde. Una vez dentro con la puerta cerrada, Gabriel sacó una carpeta con manos temblorosas. Felipe, estoy a punto de romper la confidencialidad paciente-médico, pero eres mi hermano en todo lo que importa, y estás en peligro. ¿De qué estás hablando? Los análisis de sangre de Mónica. Le hice un panel completo. Se ha estado quejando de fatiga, así que lo revisé todo. Gabriel extendió papeles sobre su escritorio. Mira esto, talio. Pequeños rastros, pero está ahí. ¿Talio? Eso es veneno para ratas. Exactamente. No lo suficiente para hacerle daño. Solo trazas, como si lo hubiera estado manipulando. Felipe, ¿por qué Mónica tendría exposición al talio? Los ojos de Gabriel se clavaron en él. Entonces recordé tus síntomas. La pérdida de cabello, los temblores, las náuseas, la neuropatía periférica en tus pies, los problemas cardiovasculares. Debería haberlo visto antes, pero se presenta como tantas otras cosas. La mente de Felipe se volvió fría y analítica, como lo hacía en el campo. ¿Me hiciste pruebas? Guardé muestras de tus últimas 3 visitas. Las analicé esta noche después de ver los resultados de Mónica. Gabriel sacó otro informe. Tienes envenenamiento por talio, Felipe. Niveles significativos. Alguien te ha estado envenenando lentamente durante al menos 6 meses. La habitación se inclinó. Felipe se aferró al borde del escritorio, no por el veneno, sino por las implicaciones que se cristalizaban en su mente con una claridad terrible. El aumento del seguro de vida. El nuevo licuado saludable de Mónica que insistía en que bebiera cada mañana. Su entrenador personal que nunca había conocido. Las contraseñas del teléfono. Su repentinamente activa vida social cuando él estaba demasiado enfermo para acompañarla. Los síntomas son reversibles si detenemos la exposición, continuó Gabriel. Pero, Felipe, si esto continúa, morirás en cuestión de meses. Insuficiencia cardíaca, muy probablemente. Parecería natural dados tus recientes problemas de salud. Mónica. La voz de Felipe era plana. Mi esposa me está envenenando. No sé con certeza quién. Es ella. El entrenamiento de Felipe se activó por completo ahora. Evidencia, cronología, motivo. Gabriel, necesito copias de todo. Estos informes, mi historial médico, todo. Felipe, deberíamos llamar a la policía. No. Felipe se puso de pie, su cuerpo inundado de adrenalina que superó la debilidad. Todavía no. Si sabe que la he descubierto, podría entrar en pánico. Hacerle algo a los niños. Cielos, ¿tú crees? Ya no sé de lo que es capaz, pero voy a sacar a mis hijos de esa casa esta noche. Felipe sacó su teléfono. ¿A qué hora los recoge Mónica de la escuela? A las 3:30, usualmente. Son las 2 ahora. Voy a recogerlos yo primero. Gabriel, necesito tu ayuda. ¿Puedes redactar órdenes para análisis de sangre de emergencia para ambos niños? Haz que suene urgente para que la escuela me los entregue. Gabriel ya estaba tecleando. Considéralo hecho.
¿A dónde los llevarás? A un lugar seguro. Luego voy a averiguar exactamente qué ha planeado mi esposa. La mandíbula de Felipe se tensó. Y me aseguraré de que pague por cada día que me envenenó mientras yo confiaba en ella. Gabriel le entregó un sobresellado. Todo está aquí. Felipe, ten cuidado. Si está lo suficientemente desesperada como para envenenarte, está lo suficientemente desesperada para cualquier cosa. Lo sé. Felipe se dirigió a la puerta, luego se volvió. Gracias, Gab. Me salvaste la vida. Solo prométeme que serás inteligente con esto. Tienes 2 hijos que necesitan a su padre. Por eso no voy a la policía todavía. Necesito asegurarme de que nunca pueda hacerles daño. Y eso significa que necesito pruebas que la entierren tan profundo que nunca vuelva a ver la luz del día. Felipe salió por la puerta trasera, su mente ya 3 pasos por delante. Sofía y Marco estaban en el colegio Lincoln. Los recogería, les diría que iban a hacer un viaje sorpresa para ver a la tía Josefina. Luego desaparecería con ellos mientras averiguaba exactamente qué planeaba Mónica. ¿Y con quién? Porque su esposa, la mujer que había compartido su cama durante 12 años, no era lo suficientemente inteligente como para planear esto sola. Capítulo 3. Protocolo fantasma. Felipe se sentó en su coche fuera del colegio Lincoln, observando a los padres y niñeras hacer fila para recoger a los niños. Sus manos estaban firmes en el volante ahora, su mente clara. El shock se había desvanecido, reemplazado por un cálculo frío. Hizo 3 llamadas. La primera a su hermana, Josefina, usando el viejo código militar que desarrollaron de niños. Alerta roja, Fina. Paquete en camino esta noche. Ella lo entendió de inmediato. Felipe estaba en problemas y venía con los niños. La segunda llamada fue a Martín del Valle, su abogado y exoficial del Cuerpo Jurídico Militar del Ejército Mexicano. Necesito verte esta noche. Situación de custodia de emergencia. Martín había escuchado el tono y no hizo preguntas. La tercera llamada fue a su socio de negocios, Carlos Macías, diciéndole que estaría inlocalizable durante la próxima semana. La secretaria de la escuela lo llamó a las 2:45, antes de la hora normal de recogida. Las órdenes médicas urgentes de Gabriel habían funcionado. Sofía y Marco lo encontraron en la oficina, confundidos pero emocionados. Papá, ¿vamos a alguna parte? El rostro de Marco, de 8 años, se iluminó. Viaje sorpresa para ver a la tía Fina y a los primos en Guadalajara, dijo Felipe, manteniendo su voz ligera. Nos vamos ahora mismo. ¿Y mamá?, preguntó Sofía, más perceptiva a sus 10 años. Ella lo sabe. Se unirá a nosotros más tarde. La mentira sabía amarga pero era necesaria. A las 4 de la tarde, estaban en la autopista México-Guadalajara, la camioneta de Felipe llena de ropa y artículos esenciales arrojados a toda prisa. Solo se había detenido en casa el tiempo suficiente para coger pasaportes, dinero en efectivo de su caja fuerte y la bolsa de emergencia que había conservado de sus días de inteligencia. Las viejas costumbres tardan en morir. Los niños dormitaban en el asiento trasero mientras caía la noche. La mente de Felipe trabajaba en las piezas del rompecabezas. Hace 6 meses, Mónica había presionado para aumentar el seguro de vida. Fue entonces cuando comenzaron sus síntomas. Había empezado a prepararle licuados especiales cada mañana, diciendo que quería ayudarlo a recuperarse del estrés laboral. Le había sugerido que viera a Gabriel regularmente, estableciendo un historial médico de salud en declive. Inteligente. Muy inteligente, pero no lo suficiente. Se había vuelto descuidada con su teléfono. La semana pasada, había visto una vista previa de un mensaje de texto antes de que ella lo descartara rápidamente. No puedo esperar a estar juntos, cariño. ¿Pronto? No estaba dirigido a él. Había anotado el número. Esta noche, desde un teléfono desechable de una gasolinera, lo había buscado en sus bases de datos. Bruno Lara, 38 años, entrenador personal en Elite Fitness, domicilio en Santa Fe. Y algo más. Algo que hizo que la sangre de Felipe se helara. La primera esposa de Bruno, Crystal Lara, había muerto hacía 2 años. Edad, 34. Causa, paro cardíaco súbito.
había sido incinerada rápidamente. Su póliza de seguro de vida, 54 millones de pesos. Las manos de Felipe se apretaron en el volante. Este no era el plan de Mónica. Era el de Bruno. Ya lo había hecho antes. Llegaron a la casa de Josefina en Guadalajara a las 2 de la madrugada. Su hermana lo recibió en la puerta, con el rostro contraído por la preocupación. Una vez que los niños estuvieron instalados en la habitación de invitados, profundamente dormidos, Josefina le sirvió a Felipe un café en su cocina. Cuéntame, dijo simplemente. Él le contó todo. Los análisis de sangre, el veneno, el seguro de vida, la esposa muerta de Bruno Lara. Josefina escuchó sin interrupción, sus ojos oscuros endureciéndose. ¿Qué necesitas? Mantén a los niños a salvo. No dejes que Mónica sepa dónde estás y llama. Oficialmente, los estoy llevando de vacaciones sorpresa. Tú solo los estás cuidando por unos días mientras yo me ocupo de unos asuntos. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, estoy a punto de averiguar exactamente qué planean para mí mi esposa y su novio. Luego voy a hacer que deseen no haber oído mi nombre nunca. Felipe, deja que la policía. No pueden probarlo todavía. No hay suficiente para presentar cargos. Sus abogados la sacarían en horas, y luego huiría. No, necesito hacer esto a mi manera. Se encontró con la mirada de su hermana. ¿Cómo nos enseñaron? Josefina había hecho 2 giras en Afganistán como oficial de inteligencia militar. Entendía lo que era operar en zonas grises. ¿Cuál es tu jugada? Ponerlos uno contra el otro. Bruno es el cerebro. Mónica es la cómplice. Ahora son socios, pero las sociedades se rompen rápido bajo presión. Los volveré paranoicos. Haré que sospechen el uno del otro. Dejaré que se destruyan a sí mismos mientras yo recojo pruebas. Eso es arriesgado. Menos arriesgado que confiar en el sistema legal con mi esposa, que lleva 6 meses envenenándome. Felipe se puso de pie. Me reuniré con Martín mañana por la mañana para presentar los papeles de custodia de emergencia. Pruebas médicas de envenenamiento, riesgo de fuga. Eso debería ser suficiente por ahora. Luego desapareceré. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para que confiesen. Para tenerlo todo grabado. La expresión de Felipe se endureció. Mónica intentó asesinarme, Fina. Lo hizo lentamente, viéndome sufrir cada día, mintiéndome a la cara. Y Bruno, ya ha matado una vez. No van a salirse con la suya. Solo prométeme que volverás. Esos niños te necesitan. Por eso estoy haciendo esto. Para asegurarme de que estén a salvo para siempre. A la mañana siguiente, Martín del Valle revisó los documentos médicos en su habitación de hotel en Guadalajara, con expresión sombría. Esto es suficiente para la custodia de emergencia. La evidencia del veneno por sí sola es condenatoria. Pero, Felipe, para una condena penal, necesitamos más. Necesitamos intención, conspiración, pruebas de planificación. Las conseguiré, dijo Felipe. Vuelvo a la Ciudad de México. Tengo equipo de vigilancia que se entregará en una casa segura que alquilé. Voy a observarlos, a escucharlos. Creen que estoy en un viaje de negocios. Mónica cree que estoy en Monterrey reuniéndome con clientes. ¿Se lo dijiste? Le envié un mensaje esta mañana. Le dije que estaría fuera una semana, completamente inlocalizable debido a reuniones confidenciales con clientes. Estaba encantada, prácticamente eufórica en su respuesta. Martín se reclinó. ¿Realmente crees que se incriminarán a sí mismos? Se sentirán cómodos, y la gente cómoda comete errores. La sonrisa de Felipe era fría. Además, voy a ayudarles a cometer esos errores. Para cuando termine, se estarán destrozando el uno al otro para salvarse. ¿Cuál es el objetivo final? La cárcel. Para ambos. Por intento de asesinato, conspiración y, si puedo probarlo, asesinato en primer grado por Crystal Lara. Felipe se puso de pie. Pero primero, necesito entender exactamente qué planearon. Cada detalle. Porque voy a usar su propio plan para destruirlos.
Mientras Felipe se preparaba para regresar a la Ciudad de México, sintió algo que no había sentido en meses: fuerza. El veneno estaba saliendo de su sistema. Gabriel le había dado medicación de quelación para acelerar el proceso. Pero más que fuerza física, Felipe sintió el regreso de su agudeza mental. Las habilidades que lo habían mantenido vivo en los lugares más peligrosos de la Tierra. Mónica había cometido un error fatal. Intentó matar a un hombre que había pasado una década aprendiendo a destruir enemigos que nunca lo veían venir. Ahora estaba a punto de saber cómo se sentía eso. Capítulo 4. La telaraña se desenreda. La Casa Segura era un apartamento amueblado en la colonia Roma, pagado en efectivo bajo el nombre de una empresa fantasma. Felipe había aprendido el valor del anonimato en el campo. A veces necesitaba una base de operaciones que no existiera en el radar de nadie. Pasó el primer día instalando el equipo de vigilancia, microcámaras, micrófonos ocultos, rastreadores GPS. La tecnología había avanzado maravillosamente desde sus días de servicio activo. Todo se enviaba a servidores encriptados accesibles desde cualquier lugar. El rastreador GPS en el coche de Mónica mostró que había conducido a la casa de Bruno Lara en Santa Fe 3 veces en los 2 días desde que Felipe se fue a Monterrey. Se había quedado entre 2 y 4 horas en cada visita. El audio del micrófono que había plantado en su coche durante su breve parada en casa reveló todo lo que necesitaba. Realmente se creyó la historia de Monterrey, dijo la voz de Mónica, llena de satisfecha arrogancia. Dios, es tan confiado. Es casi triste. La risa de Bruno. Felipe había conseguido fotos. Típico entrenador personal, todo músculos y ego. Eso es porque está débil. Dijiste que apenas se levanta de la cama ahora. Unas semanas más, quizás un mes. Los médicos dirán que fue insuficiencia cardíaca, tal como planeamos. Todos saben que ha estado enfermo. Será trágico, pero no sospechoso. Y entonces seremos libres. 90 millones, cariño. Podemos ir a donde queramos. Estaba pensando en el Caribe, abrir ese resort en la playa que siempre quisiste. Una pausa. ¿Estás segura de que no sospecha nada? ¿Felipe? Por favor. Es un consultor corporativo, no un espía. Mira hojas de cálculo todo el día. Si lo supiera, ya habría ido a la policía. Eso es lo que hacen estos tipos rectos. Felipe había sonreído sombríamente al escuchar. Exagente de inteligencia militar no era algo que hubiera publicitado después de dejar el servicio. La mayoría de la gente, incluida su esposa, aparentemente, pensaba que su trabajo de consultoría eran aburridas revisiones de seguridad corporativa. No tenían idea de lo que realmente era capaz de analizar. Esa noche, Felipe irrumpió en la casa de Bruno Lara mientras Bruno y Mónica cenaban al otro lado de la ciudad. El rastreador GPS mostraba sus 2 coches en un restaurante de lujo. El lugar era un testamento al narcisismo, fotos enmarcadas de Bruno en competiciones de culturismo, costoso equipo de ejercicio, carteles motivacionales. Felipe trabajó eficientemente, buscando con precisión entrenada. En la oficina de Bruno, encontró un archivador cerrado con llave. Le llevó 30 segundos forzarlo. Dentro, una póliza de seguro de Crystal Lara, la difunta primera esposa de Bruno, 54 millones de pesos pagados hace 18 meses. Certificados de cremación. Y algo más. Una cronología escrita a mano que heló la sangre de Felipe. Fase 1, ganar confianza, mudarse juntos. Completado, fase 2, matrimonio, seguro de vida. Completado, fase 3, comienzan los síntomas. Completado, fase 4, documentación médica. Completado, fase 5, muerte natural. Cobrar seguro. Completado, fase 6, desaparecer. Nueva identidad. Completado, debajo, con la misma letra, una nueva cronología, proyecto Mónica Ochoa. Fase 1, comienza la aventura. Completado, fase 2, evaluar la riqueza del objetivo. Completado, fase 3, aumentar el seguro de vida. Completado, fase 4, comenzar el envenenamiento. Completado, fase 5, documentación médica. En progreso, fase 6, muerte natural. 3 a 4 semanas, fase 7,
cobrar y desaparecer. Pendiente, Felipe fotografió todo con una cámara especializada que registraba metadatos y coordenadas GPS. Admisible en un tribunal. Pero no era suficiente. Esto mostraba el plan de Bruno, pero necesitaba que la complicidad de Mónica quedara probada más allá de toda duda. Plantó 3 micrófonos adicionales en la casa de Bruno, dormitorio, sala de estar, oficina. Luego hizo algo que habría sido ilegal si alguien pudiera probar que lo hizo. Clonó el teléfono de Bruno usando un software sofisticado de sus días de inteligencia. Ahora, cada mensaje, llamada y correo electrónico se reflejaría en el servidor seguro de Felipe. Durante los siguientes 3 días, Felipe escuchó y observó. Los dispositivos de audio capturaron horas de conversación entre Mónica y Bruno. Discutieron la salud en declive de Felipe con un desapego clínico. Debatieron si acelerar el envenenamiento. No, demasiado arriesgado. Tiene que parecer natural. Planearon su futuro con el dinero que obtendrían al asesinarlo. Pero la evidencia más condenatoria provino de sus mensajes de texto. Mónica, está tan débil ahora. Apenas puede subir las escaleras. Bruno, perfecto. Igual que Crystal. El corazón le fallará pronto. Mónica, ¿estás seguro de que no lo detectarán en los análisis? Bruno, igual que la otra vez. El talio se elimina del sistema. Para cuando muera, será indetectable. El historial médico muestra problemas cardíacos. Fácil. Felipe compiló todo en un archivo completo, pero aún no fue a la policía porque descubrió algo más en su investigación sobre Bruno Lara. La familia de Crystal Lara había sospechado de un crimen. Su hermana había presionado para una investigación, pero sin pruebas, no pasó nada. Dijo a los periodistas que sabía que Bruno había matado a Crystal pero no podía probarlo. El caso se había enfriado. Si Felipe iba a la policía ahora con pruebas de su propio intento de asesinato, Bruno podría ser arrestado. Pero con el cuerpo de Crystal incinerado, no podrían probar ese asesinato. Bruno podría pasar unos años en prisión por intento de asesinato, salir por buen comportamiento y desaparecer. Eso no era justicia. Felipe necesitaba que Bruno y Mónica confesaran todo, incluido el asesinato de Crystal. Y conocía la naturaleza humana lo suficiente como para saber que los cómplices se delatan mutuamente cuando se sienten amenazados. Era hora de aplicar presión. Capítulo 5. Plantando semillas. Felipe comenzó su guerra psicológica el 6º día. Su primer movimiento fue elegante en su simplicidad, un correo electrónico anónimo a Mónica desde una cuenta desechable titulado, «Tú eres la siguiente». El correo contenía un único archivo adjunto, un artículo de noticias escaneado sobre la muerte de Crystal Lara con ciertos pasajes resaltados, circunstancias sospechosas, marido único beneficiario, la familia exige investigación, incinerada antes de la autopsia. Debajo, un mensaje mecanografiado, ya lo hizo antes. Tú eres la segunda. No seas estúpida. La respuesta de Mónica fue inmediata. Felipe observó a través de las cámaras de su apartamento cómo leía el correo en su portátil, su rostro perdiendo todo color. En cuestión de minutos, llamó a Bruno. Alguien sabe si se o ella cuando él respondió. Alguien me envió un artículo sobre tu primera esposa. ¿Qué? ¿Quién? La voz de Bruno tenía un filo que Felipe no había oído antes. No lo sé. Un correo anónimo. Bruno, ¿y sí? ¿Y si estás planeando hacerme lo mismo a mí? No seas paranoica. Alguien está jugando contigo. ¿Cómo saben que deben enviármelo a mí? ¿Cómo nos conectan? Mónica estaba entrando en pánico. Oh, Dios, ¿y si la policía? Cálmere. Probablemente sea alguien de la familia de Crystal, pescando información. Lo hacen a veces, tratando de asustar a las mujeres con las que salgo. Ignóralo. Pero Mónica no lo ignoró. Durante los 2 días siguientes, Felipe observó cómo investigaba obsesivamente el pasado de Bruno. Encontró foros donde la hermana de Crystal publicaba teorías, encontró registros del pago del seguro y comenzó a mirar a Bruno con nueva sospecha. El segundo movimiento de Felipe apuntó a Bruno. Usando una sofisticada suplantación de identidad, le envió a Bruno un mensaje de texto que parecía provenir de Mónica, necesito hablar.
La policía me llamó hoy haciendo preguntas sobre el seguro de Felipe. Tengo miedo. ¿Qué les digo? Bruno intentó llamar a Mónica de inmediato. Ella no respondió, estaba en yoga. Dejó un mensaje de voz. ¿Qué diablos? ¿La policía? Llámame ahora. Cuando Mónica finalmente devolvió la llamada, confundida por su pánico, la conversación degeneró en acusaciones. ¿Por qué me enviarías un mensaje sobre la policía? No te envié ningún mensaje. Sí, lo hiciste. Mira. Ese no es mi número, Bruno. Alguien está suplantando mi teléfono. Esto se está complicando demasiado, Mónica. Quizás deberíamos parar. ¿Simplemente divorciarte de él? ¿Después de todo lo que hemos hecho? ¿Después de 6 meses? ¿Estás loco? La semilla de la duda había sido plantada en ambas mentes. Alguien sabía. Alguien estaba observando. El tercer movimiento de Felipe fue la obra maestra. Creó una grabación de audio falsa utilizando tecnología de síntesis de voz por IA, una conversación entre Mónica y una voz de hombre, que no era la de Bruno, discutiendo la eliminación de Bruno después de la muerte de Felipe. La hizo imperfecta, ligeramente distorsionada, como una grabación de una escucha telefónica. La envió por correo a la casa de Bruno en un sobre sin marcar y sin remitente. Bruno la escuchó 3 veces, según el micrófono en su sala de estar. Luego llamó a Mónica. ¿Me estás grabando, planeando matarme? ¿De qué estás hablando? Recibí una cinta. Tu voz, discutiendo deshacerse de mí después de que Felipe muera. Eso es imposible. Jamás lo haría. Bruno, alguien nos está tendiendo una trampa. ¿O eres tú? La hermana de Crystal me advirtió que podrías estar jugando conmigo. Cielos, Mónica, ¿lo estás haciendo? Esto es una locura. ¿Te quiero? ¿De verdad? ¿O solo te gusta la idea de 90 millones de pesos? Su relación se fracturó esa noche. Felipe observó a través de múltiples cámaras cómo discutían por teléfono, mensajes de texto y una explosiva confrontación en persona en casa de Bruno, donde Mónica le arrojó un jarrón a la cabeza. Probablemente mataste a Crystal por el seguro, y ahora me estás tendiendo una trampa para que yo cargue con la culpa por Felipe. Tú eres la que insiste en que aceleremos esto. Tú eres la que aumentó su seguro de vida. Porque tú me lo dijiste. Se estaban delatando maravillosamente. Pero Felipe necesitaba un último empujón. Necesitaba que estuvieran lo suficientemente desesperados como para confesarlo todo mientras intentaban salvarse. Para su movimiento final, Felipe solicitó la ayuda de Martín del Valle. Esto es extremadamente poco ético, dijo Martín, revisando el plan de Felipe. Intentaron asesinarme. La ética es relativa. De acuerdo. Pero nunca escuché este plan, y nunca recibiste este consejo de mí. Martín tenía un amigo que era un agente retirado de la policía, ahora trabajando en seguridad privada. Por una generosa tarifa, este amigo accedió a hacer llamadas de cortesía, tanto a Mónica como a Bruno. A Mónica, señora Ochoa, soy el agente Javier Cárdenas, retirado. Estoy trabajando con la familia de Crystal Lara en una investigación civil. Tenemos algunas preguntas sobre su relación con Bruno Lara y el seguro de vida de su esposo. Por favor, llámeme a la mayor brevedad. A Bruno, señor Lara, soy Javier Cárdenas, ex agente. He sido contratado para investigar la muerte de su primera esposa. Han surgido nuevas pruebas que sugieren envenenamiento. Necesitamos hablar con usted y con cualquier persona con la que haya estado en contacto cercano. Contácteme en un plazo de 48 horas. Ambas llamadas eran legales. Javier trabajaba legítimamente como investigador privado, solo que no en este caso. Ambas llamadas estaban diseñadas para crear el máximo pánico. Y funcionaron. Capítulo 6. La olla a presión. Las siguientes 72 horas fueron un caos. Felipe lo observó todo desde su casa segura como un director viendo su obra maestra. Mónica contrató inmediatamente a un abogado de defensa penal, Darío Bañuelos, un tiburón de traje elegante especializado en acusados adinerados. El rastreador GPS showed her car at Bañuelos' office for 3 hours. When she emerged, she drove straight to Bruno's house. The audiobacks captured their conversation.
¿Un abogado? ¿Contrataste a un maldito abogado? Bruno caminaba de un lado a otro en su sala de estar. Un investigador me llamó sobre Crystal. Sobre la muerte sospechosa de tu primera esposa. ¿Qué esperabas que hiciera? Acabas de hacerte parecer culpable. La gente inocente no contrata abogados de inmediato. La gente inocente no envenena a sus maridos por dinero del seguro, Bruno. Tenemos que ponernos de acuerdo. No hay un nosotros. Yo no tuve nada que ver con Felipe. Todo fue cosa tuya. La voz de Mónica se volvió fría. ¿Perdón? Tú fuiste quien sugirió el seguro de vida. Tú eres el que maneja el veneno. Yo solo di apoyo emocional. Tú proporcionaste el método. Tú me mostraste cómo lo hiciste con Crystal. Silencio. Luego la voz de Bruno, baja y peligrosa. Nunca admití nada con Crystal. Es tu imaginación, Mónica. Tu culpa hablando. Hijo de... El sonido de una pelea física. Objetos rompiéndose. Luego el coche de Mónica arrancando, los neumáticos chirriando. Según el abogado de Mónica, cuyo asistente legal Felipe había cultivado como fuente fingiendo ser un periodista que escribía sobre casos legales interesantes, Mónica afirmaba que Bruno la había manipulado para que participara en el plan de envenenamiento. Estaba dispuesta a testificar contra él a cambio de inmunidad. Mientras tanto, Bruno también contrató a un abogado, el antiguo socio legal de Carlos Macías, Clemente León, un agresivo abogado defensor. La estrategia de Bruno era diferente, negarlo todo, afirmar que Mónica era una amante obsesionada que había actuado sola, y sugerir que la enfermedad de Felipe era natural y Mónica estaba siendo utilizada como chivo expiatorio. Ambos se preparaban para echarle la culpa al otro. Perfecto. Pero Felipe necesitaba que ambos confesaran, idealmente el uno al otro, con todo grabado. Necesitaba el tipo de conversación que haría jadear a un jurado. Así que implementó su manipulación final. Le hizo saber a Mónica que Bruno planeaba fugarse de la ciudad. El método fue simple, un correo electrónico impreso dejado en el coche sin cerrar de Bruno. Felipe forzó la cerradura fácilmente. Dirigido de Bruno a un banco offshore, preguntando sobre una transferencia de fondos urgente para reubicación inmediata. Acceso necesario en 48 horas. La impresión se colocó en el asiento del pasajero, donde Mónica la vería cuando Bruno la recogiera para su reunión de emergencia. La reunión fue idea de Bruno. Necesitamos resolver esto antes de que la policía se involucre oficialmente. Habían acordado reunirse en casa de Bruno a las 8 de la tarde. Felipe se posicionó en el desván de Bruno 3 horas antes. Había entrado por una ventana del segundo piso, se movió silenciosamente por la casa y se instaló en el espacio reducido sobre la sala de estar donde ocurriría su confrontación. Su equipo de grabación era de grado militar, vídeo y audio que resistirían en cualquier tribunal. A las 8:03 de la tarde, llegó Mónica. Felipe podía ver a través de una rejilla. Llevaba su teléfono, grabando. A las 8:07 de la tarde, Bruno la saludó con un bourbon. Necesitamos mantener la calma. ¿Realmente pensaste que no encontraría tu plan de escape? Mónica levantó el correo electrónico impreso. Te vas a fugar con todo el dinero. El rostro de Bruno se puso pálido. ¿Qué estás? ¿Cómo conseguiste eso? Estaba en tu coche. ¿Ibas siquiera a decírmelo o simplemente ibas a desaparecer y dejar que yo cargara con la culpa? Estás siendo paranoica, igual que Crystal era paranoica. ¿Le hiciste esto a ella también? ¿Tenderle una trampa y luego huir? Yo no maté a Crystal. Mentiroso. Me dijiste exactamente cómo lo hiciste. El talio. La forma en que simula una insuficiencia cardíaca. La cremación para destruir pruebas. Yo nunca. Bruno se detuvo, dándose cuenta de que lo había atrapado. Estás grabando esto, ¿verdad? Mónica sacó su teléfono triunfante. Por supuesto que sí. ¿Crees que soy estúpida? Vas a confesarlo todo ahora mismo, o iré directamente a la FGR con todo esto. Estúpida. Bruno se abalanzó sobre el teléfono. Lucharon. Bruno era más fuerte, pero Mónica peleó con ferocidad. El teléfono cayó al otro lado de la habitación. En la lucha,
El propio teléfono de Bruno cayó de su bolsillo. Debería haberme quedado con el plan original, gritó Bruno, acorralando a Mónica contra la pared. Solo tú. Matar a Felipe, cobrar el seguro, y luego fingir tu suicidio como si no pudieras vivir sin él. Lo hice perfectamente con Crystal. Así que lo admites. Asesinaste a Crystal. Iba a dejarme. Llevarse la mitad de todo. Invertí 3 años en ese matrimonio. ¿Y pensabas hacerme lo mismo a mí después de que muriera Felipe? ¿Por qué no? No eres diferente de Crystal. Codiciosa, pegajosa, exigente. Yo hago todo el trabajo, tú te llevas la mitad del dinero. No va a pasar. Yo me encargué de Felipe. Lo envenené cada día durante 6 meses. Tú solo proporcionaste el veneno. Exactamente. Yo soy el listo. Tú solo eres la cómplice. Y los cómplices son prescindibles. El teléfono de Mónica seguía en el suelo, grabando todo. El teléfono de Bruno había caído cerca del escondite de Felipe, también grabando, activado por la conmoción. Pero ninguno de los dos sabía del equipo profesional de Felipe, que capturaba cada palabra con una calidad cristalina, junto con expresiones faciales y lenguaje corporal. Lucharon durante otros 10 minutos, lanzándose confesiones y acusaciones. Bruno admitió el asesinato de Crystal. Mónica admitió haber planeado meticulosamente el envenenamiento de Felipe. Se acusaron mutuamente de ser el cerebro. Se amenazaron con delatarse. Finalmente, físicamente agotados, se separaron a lados opuestos de la habitación. Esto se acabó, dijo Mónica. Mañana voy a la policía. Les diré todo. Que me coaccionaste, me amenazaste, que temía por mi vida. Nunca te creerán. Tú aumentaste el seguro de vida. Tú preparaste los licuados. No tengo nada que me vincule a Felipe excepto tu motivo. El pago del seguro de Crystal, tu patrón y mi testimonio. Tu testimonio no significa nada cuando estés muerta. La amenaza quedó flotando en el aire. El rostro de Mónica se puso blanco. Agarró su teléfono y corrió hacia la puerta. Bruno no la siguió. Se quedó en medio de su sala de estar, respirando con dificultad, y sacó su propio teléfono para hacer una llamada. Sí, necesito un consejo. Necesito hacer desaparecer a alguien. Permanentemente. El dinero no es problema. Felipe había oído suficiente. Tenía todo lo que necesitaba. Confesiones de múltiples asesinatos, conspiración, intención, todo grabado desde múltiples ángulos. Ambos acababan de sellar sus destinos. Silenciosamente, comenzó a salir del desván. Era hora del acto final. Capítulo 7. La trampa se activa. Felipe pasó esa noche duplicando las grabaciones en múltiples discos encriptados, uno para Martín del Valle, uno para una caja de seguridad, uno para su hermana, uno para Gabriel Cervantes. Si algo le sucedía, las pruebas saldrían a la luz automáticamente. Pero nada le iba a pasar. Porque ya estaba muerto. A la mañana siguiente, Mónica recibió un mensaje de texto del colega de Monterrey de Felipe: emergencia. Felipe se desplomó durante una reunión. De camino al Hospital Ángeles del Pedregal. Inconsciente. La euforia de Mónica fue visible incluso a través de la cámara de su portátil cuando lo leyó en casa. Llamó a Bruno de inmediato. Sucedió. Felipe se desplomó. Dicen que fue un ataque al corazón. ¿Estás segura? Su colega me acaba de enviar un mensaje. Están en el Hospital Ángeles. Es el momento, Bruno. Finalmente está sucediendo. No vayas a Monterrey todavía. Espera a que te llamen. Sé la esposa afligida. Conmocionada y devastada. Pero lo que Mónica no sabía era que el mensaje provenía del propio Felipe. No había colega, no había hospital. Felipe estaba en la Ciudad de México, muy vivo y fortaleciéndose cada día mientras la terapia de quelación purgaba el veneno de su sistema. Estaba tendiendo la trampa final. En 2 horas, Mónica recibió otra llamada, esta vez del Hospital Ángeles del Pedregal. Señora Ochoa, soy el doctor Guillermo Sánchez del Hospital Ángeles.
Lamento informarle que su esposo, Felipe Hernández, falleció hace 30 minutos. Hicimos todo lo que pudimos. La voz era en realidad la del socio legal de Martín del Valle, Adán Domínguez, haciéndole un favor a Felipe. Pero Mónica no lo sabía. Su grito fue genuino. Si de dolor o de alivio, Felipe no podía decirlo. Probablemente alivio. Llamó a Bruno de inmediato. Está muerto. Felipe está muerto. Se acabó. ¿Estás segura? El hospital acaba de llamar. Murió. Insuficiencia cardíaca, tal como planeamos. Vale. Vale. Escúchame con atención. Interpreta a la viuda devastada. ¿Llore? Guarda luto. Deja pasar unos días. Luego presentamos la reclamación del seguro. Después de eso, somos libres. ¿Y la investigación? ¿Ese tipo de la FGR? Olvídalo. Una vez que el seguro pague, desapareceremos. Nuevas identidades, otro país. Tengo todo arreglado. Prométeme que no me vas a fastidiar, Bruno. Cariño, somos socios. 50/50, como acordamos. Felipe escuchó esta conversación con satisfacción. Ambos pensaban que se habían salido con la suya. Ahora venía la resurrección. Esa noche, mientras Mónica comenzaba a hacer llamadas para notificar a la familia, incluida una llamada entre lágrimas a Josefina, quien interpretó a la perfección su papel de conmocionada y devastada, Felipe organizó la siguiente fase. Había estado trabajando con Javier Cárdenas, el agente retirado, quien lo había conectado con sus antiguos colegas, específicamente con la agente Daniela Garza, especializada en investigaciones de homicidios. Felipe le había proporcionado todas sus pruebas días atrás. Al principio ella se mostró escéptica, pero las grabaciones y la documentación la convencieron. Señor Hernández, lo que ha recopilado sería desestimado en un tribunal. Vigilancia ilegal, entrada ilícita, potencialmente inducción a delinquir. No lo necesito para el tribunal, había explicado Felipe. Lo necesitaba para que confesaran ante usted, oficialmente, legalmente. Le estoy dando todo lo que le permitirá solicitar las órdenes judiciales adecuadas. Usted repetirá mi investigación de la manera legal. Encontrará las mismas pruebas y los atrapará en mentiras. Las grabaciones que le doy son solo su hoja de ruta. La agente Garza había aceptado. Es poco ortodoxo, pero si lo que dice es cierto, si asesinaron a Cristal Lara e intentaron asesinarlo a usted, debemos detenerlos. Ahora, con la muerte de Felipe anunciada, la agente Garza avanzó con la investigación oficial. A las 10 de la noche de esa noche, Mónica abrió la puerta y se encontró con agentes de la FGR con una orden judicial. Mónica Ochoa, tenemos una orden para registrar este lugar en relación con la muerte de Cristal Lara y el intento de asesinato de Felipe Hernández. El rostro de Mónica se quedó en blanco. ¿Intento de asesinato? Pero Felipe está muerto. No, señora. Felipe Hernández está vivo. Ha estado bajo tratamiento médico por envenenamiento por talio y ha proporcionado pruebas exhaustivas de una conspiración para asesinarlo. Mónica se desplomó. No se desmayó, simplemente sus piernas cedieron. Simultáneamente, agentes de la FGR allanaron la casa de Bruno Lara. Encontraron el archivador con su cronología asesina. Felipe se había olvidado de volver a cerrarlo después de fotografiar el contenido. Encontraron compuestos de talio en su garaje. Encontraron comunicaciones con Mónica discutiendo la muerte de Felipe. Tanto Mónica como Bruno fueron arrestados esa noche. Capítulo 8. Un hombre muerto caminando. Felipe regresó a la Ciudad de México 2 días después de los arrestos. Se le veía demacrado, habiendo perdido 13 kilos, pero sus ojos estaban agudos y claros. El veneno estaba casi completamente purgado de su sistema. Se reunió con la agente Garza en la sede de la FGR. Tenemos suficiente para presentar cargos, dijo ella. Conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato. Y hemos obtenido una orden judicial para exhumar el cuerpo de Cristal Lara. Lo encontrarán, dijo Felipe. Bruno era arrogante. Pensó que la cremación lo destruía todo, pero las muestras de cabello y uñas conservan pruebas de veneno durante décadas.
La familia de Crystal enterró parte de su cabello en un relicario. Hice que se lo proporcionaran. Ha sido muy minucioso. Tuve mucho tiempo mientras supuestamente me moría. La sonrisa de Felipe no llegó a sus ojos. ¿Qué están diciendo? Exactamente lo que predijo. Cada uno culpando al otro. Mónica afirma que Bruno la coaccionó. Bruno afirma que Mónica actuó sola. Ambos tienen abogados luchando por llegar a un acuerdo. Que luchen. Tienen las grabaciones. Las que obtuvo legalmente mientras temía por su vida en el desván de Bruno, sí. La expresión de la agente Garza mostró que sabía exactamente cómo Felipe había orquestado toda la confesión. Son admisibles. Ambos acusados admitieron el asesinato de Crystal y su intento de asesinato con claras pruebas de premeditación y conspiración. ¿Cuándo testifico? El gran jurado es la próxima semana. Necesitaremos que detalle la cronología, su enfermedad, el comportamiento de Mónica, el descubrimiento del veneno, todo. Felipe asintió. ¿Y mis hijos? ¿Pueden volver a casa? Hemos despejado su casa, eliminado todos los posibles contaminantes. Querrá tirar cualquier comida o bebida, pero estructuralmente es segura. Sofía y Marco regresaron a la Ciudad de México 3 días después. Josefina los trajo, quedándose una semana para ayudar con la transición. Felipe los sentó para la conversación más difícil de su vida. Vuestra madre hizo algo muy malo, comenzó. Intentó hacerle daño a papá. La policía la arrestó y va a estar fuera por mucho tiempo. Sofía, de 10 años y perceptiva, tenía lágrimas corriendo por su rostro. ¿Ella te estaba enfermando? Felipe no le mentiría a sus hijos. Sí, cariño. Lo estaba haciendo. ¿Va a ir a la cárcel para siempre?, preguntó Marco, su mente de 8 años tratando de procesar la traición. Por mucho, mucho tiempo, amigo. Pero ahora estáis a salvo. Todos estamos a salvo. ¿Tenemos que visitarla? La pregunta de Sofía le rompió el corazón a Felipe. No, a menos que queráis. Nunca tenéis que volver a verla si no queréis. Ambos niños se aferraron a él, y Felipe los abrazó, prometiendo en silencio que los protegería de cualquier cosa y de cualquiera que intentara hacerles daño. La preparación del juicio llevó meses. Los abogados de Mónica y Bruno intentaron todos los ángulos, alegando que las pruebas se obtuvieron ilegalmente, argumentando que Felipe los había incitado, sugiriendo que él había fabricado todo. Pero las pruebas físicas eran abrumadoras: el talio en el sistema de Felipe, los compuestos correspondientes en el garaje de Bruno, la cronología escrita por Bruno, las muestras de cabello exhumadas de Crystal Lara que mostraban niveles letales de talio, los documentos del seguro, los registros financieros que mostraban las cuentas ocultas de Mónica y Bruno. Y lo más condenatorio, la grabación de la sala de estar de Bruno donde ambos confesaron todo. El abogado de Mónica intentó excluirla. Mi cliente estaba bajo coacción, amenazada por el señor Lara. Su cliente estaba amenazando con ir a la policía con pruebas de su propio crimen, replicó el fiscal. Estaba intentando negociar su propia inmunidad ofreciendo testimonio contra su CEO conspirador. Eso no es coacción. Es una conspiración desmoronándose. El juez estuvo de acuerdo. La grabación fue admitida. A medida que se acercaba la fecha del juicio, ambos acusados se desesperaron cada vez más. Se delataron viciosamente, cada uno proporcionando pruebas contra el otro con la esperanza de un acuerdo. La fiscalía rechazó todos los acuerdos. Ambos planearon y ejecutaron un asesinato y conspiraron para cometer otro. Ambos se enfrentarán a la pena máxima. 3 días antes del juicio, Mónica solicitó una reunión con Felipe. En contra del consejo de Martín, él aceptó. Se reunieron en una sala supervisada en la cárcel del condado. Mónica tenía un aspecto terrible, el pelo sucio, la cara demacrada. Se parecía a cómo se veía Felipe cuando ella lo estaba envenenando. Lo siento, dijo de inmediato. Felipe, lo siento mucho. No sé en qué estaba pensando. Bruno me manipuló. Me obligó a... No lo hagas, la interrumpió Felipe. No nos insultes a ambos con mentiras. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Me envenenaste cada día durante 6 meses. Me viste debilitarme y no hiciste nada.
Planeaste tu futuro sobre mi cadáver. El rostro de Mónica se descompuso. Nunca quise. Quisiste cada parte de ello. Tú y Bruno elegisteis el dinero por encima de la vida humana. Por encima de mí. Por encima del padre de vuestros propios hijos. Los niños. ¿Puedo verlos? Por favor, Felipe. Déjame ver a mis hijos. No. Felipe se puso de pie. Renunciaste al derecho de ser su madre cuando intentaste convertirlos en huérfanos por dinero del seguro. Ahora están a salvo y nunca más les harás daño. Felipe, por favor. Disfruta de la cárcel, Mónica. Espero que cada día que pases allí te recuerde que te lo ganaste. Salió sin mirar atrás. Capítulo 9. Se hizo justicia. El juicio duró 3 semanas. La fiscalía presentó un caso devastador: registros médicos, documentos financieros, cronologías, registros de comunicaciones y las grabaciones de la casa de Bruno. Felipe testificó durante 2 días. Detalló su enfermedad, sus crecientes sospechas, el descubrimiento del envenenamiento. Se mantuvo calmado, factual, casi clínico hasta que el fiscal le preguntó cómo se sentía al ver a su esposa preparar su licuado matutino, sabiendo que lo estaba matando. Me sentí traicionado, dijo Felipe en voz baja. Confiaba en ella completamente. La amaba. Le habría dado cualquier cosa, y ella decidió que yo valía más muerto que vivo. El jurado estaba fascinado. El abogado de Mónica intentó pintarla como una víctima de la manipulación de Bruno, pero las pruebas mostraron que Mónica había investigado pólizas de seguro de vida. Mónica había aumentado la cobertura. Mónica había preparado las bebidas envenenadas. No era un peón indefenso, era una participante activa. El abogado de Bruno argumentó que Mónica había actuado sola, que Bruno no sabía nada del envenenamiento. Pero el propio documento de cronología de Bruno, el talio en su garaje y su confesión grabada en su propia sala de estar, destruyeron esa defensa. El momento más dramático llegó cuando la hermana de Crystal Lara testificó. Sabía que Bruno la había matado. Lo sabía, pero no podía probarlo. Estoy muy agradecida de que alguien finalmente pudiera hacerlo. Después de su testimonio, el fiscal mostró el análisis de la muestra de cabello exhumado de Crystal, niveles letales de talio, el mismo veneno usado en Felipe, el mismo método, el mismo resultado, excepto que Felipe había sobrevivido. En los alegatos finales, la fiscalía fue brutal. Bruno Lara es un asesino en serie. Asesinó a su primera esposa por 54 millones de pesos. Intentó asesinar a Felipe Hernández por 90 millones de pesos. Manipuló a Mónica Ochoa para que entrara en su conspiración, convirtiéndola en cómplice y asesina. Estos acusados no son amantes desdichados. No son víctimas de las circunstancias. Son asesinos a sangre fría que planearon cada detalle del asesinato de Felipe Hernández, lo vieron sufrir durante 6 meses y celebraron su anticipada muerte. La justicia exige responsabilidad. El jurado deliberó durante 6 horas. Bruno Lara, culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado de Crystal Lara. Intento de asesinato en primer grado de Felipe Hernández. Conspiración para cometer asesinato. Mónica Ochoa, culpable de todos los cargos. Intento de asesinato en primer grado de Felipe Hernández. Conspiración para cometer asesinato. Cómplice encubridora del asesinato de Crystal Lara. La sentencia llegó 2 semanas después. Bruno Lara recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Crystal, más 25 años por el intento de asesinato de Felipe, sentencias a cumplir consecutivamente. Mónica recibió 35 años por intento de asesinato y conspiración, elegible para libertad condicional en 28 años, momento en el que Sofía tendría 38 y Marco 36. Felipe se sentó en la galería con Gabriel, Martín y Josefina mientras se leían las sentencias. No sintió triunfo, ni satisfacción, solo alivio de que todo hubiera terminado. Fuera del juzgado, los reporteros lo rodearon. Felipe hizo una breve declaración. Hoy se ha hecho justicia. 2 personas que eligieron la codicia por encima de la vida humana pasarán el resto de sus vidas pagando por esa elección. Quiero agradecer a la FGR, a los fiscales y a todos los que ayudaron a exponer la verdad. Sobre todo,
Estoy agradecido de estar vivo y de tener la oportunidad de criar a mis hijos en seguridad. Señor Hernández, ¿cómo se siente con la sentencia de su esposa? Ya no es mi esposa. Ese divorcio se finalizó el mes pasado. Es una extraña que intentó matarme. Eso es todo lo que es. ¿Y sus hijos? ¿Cómo lo están llevando? Son resilientes y se están recuperando. Estamos construyendo una nueva vida juntos. Saben que son amados y están a salvo. Eso es lo que importa. 6 meses después, Felipe estaba en su patio trasero viendo a Sofía y Marco jugar al fútbol. Había recuperado el peso que había perdido. Su cabello había vuelto a crecer. Los temblores habían desaparecido. Gabriel dijo que se había recuperado físicamente por completo. La recuperación mental llevó más tiempo. Felipe todavía tenía pesadillas a veces, sueños en los que Mónica estaba de pie sobre él con una bebida, sonriendo. Pero la terapia ayudó, y el tiempo ayudó, y sus hijos ayudaron más que nada. Sofía corrió hacia él, sin aliento y sonriendo. Papá, ¿viste mi gol? Lo vi, superestrella. Fue increíble. Marco se unió a ellos. ¿Podemos pedir pizza esta noche con la tía Fina y los primos? Josefina y su familia se habían mudado a la Ciudad de México hacía 6 meses. Dijo que era por una oportunidad de trabajo, pero Felipe sabía que era para estar cerca de él y de los niños. Ahora necesitaban a la familia. Absolutamente. Extra de queso. Extra de queso, celebraron ambos niños. Esa noche, rodeado de su familia, Felipe se dio cuenta de que había sobrevivido a algo que debería haberlo matado. No solo el veneno, sino la traición, la violación de la confianza, la maldad calculada de alguien a quien había amado. Había sobrevivido siendo más listo, más fuerte y más decidido que sus enemigos. Usando su entrenamiento y habilidades para exponer la verdad. Negándose a ser una víctima. Mónica y Bruno habían intentado convertirlo en un fantasma. En cambio, habían creado sus propias pesadillas, atrapados en prisión, habiéndose destruido mutuamente en su desesperación por escapar de la justicia. Felipe levantó un vaso de agua, solo agua, sin nada añadido, nada oculto, y brindó con su hermana. Por los nuevos comienzos, dijo Josefina. Por la familia, asintió Felipe. Por la seguridad, añadió Gabriel. Por la justicia, terminó Martín. Chocaron los vasos y Felipe sonrió. Por primera vez en más de un año, la sonrisa llegó a sus ojos. Era libre. Sus hijos estaban a salvo. Sus enemigos estaban encerrados para siempre. El veneno había desaparecido de su torrente sanguíneo y, finalmente, misericordiosamente, podía respirar de nuevo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos allí.